Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Gamer. En la transmisión de hoy quisiera hablarles de lo necesario que es que Call of Duty regrese a la temática de la Segunda Guerra Mundial, pero no quisiera tanto decir necesita volver a la Segunda Guerra Mundial, sino más bien le vendría bien volver a la Segunda Guerra Mundial. He dividido mis argumentos en 4 puntos principales y todo lo que se diga en esta transmisión es una opinión personal y quisiera invitarlos a ustedes a que me comentaran sus opiniones. Yo sé que algunos van a estar de acuerdo con que Call of Duty necesita volver a la Segunda Guerra Mundial y algunos van a estar en desacuerdo. Todos los comentarios son bienvenidos y me muero por leerlos, ¿sí? El primer punto que quisiera mencionar es que Call of Duty, la saga, necesita redimirse. En el 2017, Call of Duty nos entregó un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial y según lo que yo estuve viendo en foros, en reseñas, en comentarios, en opiniones, el juego no estuvo bueno. Según lo que yo vi, estuvo muy dirigido a entregarnos un juego de acción, como si estuviéramos viendo una película de acción con explosiones y momentos trepidantes y toda casa desarrolladora. Esto ya no solo es Call of Duty, sino toda casa desarrolladora que nos quiera entregar un juego de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial debe de tener muy en cuenta esto. No era una película de acción, no había disparos, explosiones, aviones sobrevolando, más explosiones, muerte, porque fuera una película de acción. No era todo eso porque fuera una película de acción. Pasaba todo eso porque era una guerra. Todo videojuego que se trate sobre la Segunda Guerra Mundial debe de tener muy en cuenta eso. No nos están entregando o no nos están tratando de entregar un videojuego sobre una película de acción, sino nos deben de entregar un juego sobre guerra. Y no estoy hablando en términos realistas, sino que deben de entender la esencia de la guerra. No es adrenalina sin límites, momentos trepidantes, acción que nos haga ver como héroes, sino nos deben de poner en el papel de un soldado que tenga miedo, que se sienta ese horror o ese sentido de pesadilla de estar en una guerra, ese sentido de demonios, es un llamado al deber, ¿saben? Mi segundo punto es la historia, se podría decir, se está olvidando. Y aquí en este punto lo quiero subdividir en dos opiniones. Primero que nada, cuando yo era profesor, lograba relacionarme con mis alumnos por jugar videojuegos. Esto era bastante útil porque les podía mencionar sucesos históricos que pasaban en videojuegos. Y a modo que si yo estaba enseñando política o historia, les podía mencionar, es como lo que pasa en ese videojuego o en aquel otro videojuego. Las generaciones modernas necesitan videojuegos modernos que los transporten a tiempos que no alcanzamos a ver. Es decir, este punto menciona lo útil que es para enseñar, por ejemplo, historia a través de los videojuegos. Es muy útil a través de los videojuegos enseñarle a las generaciones jóvenes cosas que pasaron hace 80, 90 años. De modo que necesitamos un videojuego nuevo que apele a las generaciones nuevas. Y de otro modo, en este segundo punto, necesitamos concientizar. Recordemos que eran los tiempos de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Había chicos de 18, 19 años que partían al conflicto y muchas veces no volvían. O volvían y ya no eran los mismos. Debemos concientizar. Yo hace un par de años vi un documental
de cómo mencionaban los impactos económicos y sociales de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad. De modo que pusieron un ejemplo, había una familia inglesa de clase media y mencionaban cómo el bote de leche lo bajaban hasta la mitad para beber y así, lo bajaban hasta la mitad y tenían que rebajarlo con agua. Entonces ya lo llenaban hasta el tope con agua y lo volvían a rebajar hasta la mitad y le volvían a echar agua. Eran tiempos difíciles donde no se vivía, se sobrevivía. Y eran tiempos donde nadie estaba pensando en lo ofensivo que era algo que alguien hiciera un comunicado y wow, eso me ofende, eso es discriminatorio, eso es racista, eso es ofensivo. Nadie se fijaba en esa clase de cosas. Eran tiempos en los que no había preocupaciones como cuántos seguidores había en mi cuenta de Twitter o cuántos likes había en mi publicación más reciente. Eran tiempos donde muchos posiblemente, vaya, se moría de hambre, se moría por la guerra, se moría. Eran tiempos difíciles, amigos. En Alemania existía esta policía secreta, la Gestapo. De pronto, a la mitad de la madrugada, llegaban a tu puerta, tocaban y solo porque eras medianamente sospechoso contra el régimen que estaba en aquellos entonces, contra el gobierno, ya te llevaban y te sometían a torturas horribles que ni siquiera puedo imaginar en las peores de mis pesadillas. De modo que, sí, un videojuego moderno que retrate todas esas pesadillas, todas esas realidades, se necesita, sencillamente por el hecho de concientizar. Ahora, el tercer punto, no olvidemos el enorme potencial que la Segunda Guerra Mundial ofrece para contar historias, ya sea en una película, en un libro o en este tema estamos hablando de en un videojuego, ¿sí? ¿Qué tal un Call of Duty desde la perspectiva de los alemanes o de los italianos o de los japoneses? A mí me gusta muchísimo la opción que te ofrece un videojuego con esta temática de en una misión de la campaña estás jugando como un inglés, en otra misión estás jugando como un soviético, en otra misión estás jugando como un estadounidense. En verdad te puede ofrecer, y en realidad ya ha habido Call of Duty que lo han hecho, pero ya han quedado en el pasado. Estoy hablando de lo necesario y lo bien que nos vendría un Call of Duty moderno que nos presente todas estas perspectivas diferentes, ¿saben? Y me encanta cómo algunos de los videojuegos pasados nos ofrecían frases célebres y bastante memorables de personajes importantes como Patton o como presidentes estadounidenses, Roosevelt, entre otros. Frases importantes que nos hacían reflexionar un poco, ¿saben? Sobre el peso de la guerra, sobre no tanto los ciudadanos, sino también como los soldados, el peso que caía sobre ellos, ¿saben? Me gustaba mucho cómo en las pantallas de está cargando la siguiente misión, nos presentaban frases que las leías y reflexionabas un poco al respecto, ¿saben? Ahora, mi último punto, el cuarto punto, algunas batallas, siento yo, no han sido lo suficientemente mostradas en videojuegos. Pienso que Call of Duty no me ha puesto muchas batallas específicamente en el norte de África o momentos como miembros de la resistencia francesa. Me encantaría ver eso. Me encantaría ser un miembro vaya, del cuerpo de francotiradores en la batalla de Stalingrado, siendo que la batalla de Stalingrado es la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad. Esa batalla en específico quisiera verla más en videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, ¿saben? También amaría ser un piloto defendiendo Inglaterra
de los alemanes. Lo amaría, amaría ver más misiones como piloto y por todo esto que les estoy diciendo es que siento que a Call of Duty le vendría bien alejarse de los tiempos modernos y volver un poco a la Segunda Guerra Mundial o a la Primera Guerra Mundial. Yo sé que me vendría muy bien un juego histórico de Call of Duty de la Primera Guerra Mundial. Espero sus comentarios, posiblemente algunos estén de acuerdo conmigo, posiblemente algunos estén enteramente en desacuerdo. Algunos van a estar de acuerdo en unos puntos y en desacuerdo en otros puntos. Los invito a que me dejen sus comentarios y los veré en la siguiente transmisión.